más contenido, más información y más novedades que tenemos en la mañana de Radio 12, con todo lo que hay que saber y con todo lo que hay que conocer a esta hora de la mañana. Bueno, ya les comentaba, estamos atravesando el proceso de desconexión virtual, algunos días por los que los está planteando la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Para eso vamos a charlar. Muy gentilmente nos atiende Mónica Belsi, de aquí, de ACMER Colón. Mónica, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo va Liel? Buen día a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por estar en un momento charlando con nosotros y queremos conocer un poco cómo están llevando adelante esta nueva semana con desconexión virtual. ¿Cuáles son las perspectivas? Si hay alguna novedad, ¿qué es lo que por allí se está tratando? Bueno, mira, sí, estaba planificado para esta semana 3 días de desconexión virtual, 19, 20 y 21, y se están llevando a cabo, ¿no es cierto?, de parte de todos los docentes. O sea, en esta instancia nos desconectamos, apagamos la compu, los celus, y no brindamos lo que tiene que ver con la tarea educativa, porque es una acción de reclamo, como lo venimos diciendo ya hace un tiempo, reclamo de aumento salarial. También reclamamos recursos tecnológicos y conectividad, porque sabemos que estamos transitando en este periodo de pandemia, desde la virtualidad, una situación de desigualdad que se plantea tanto a nivel de los docentes como de los alumnos, y también la derogación de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia, que ajusta el derecho de los trabajadores activos y jubilados. A su vez también estamos haciendo otro tipo de reclamos que tienen que ver con lo educativo, la emisión de credenciales, un protocolo para la vuelta a la presencialidad en algún momento consensuado con el sindicato, porque queremos, cuando volvamos, queremos transitar en escuelas sanas, seguras, digamos, y eso no estaría garantizado en este momento. Así que bueno, todo esto estas acciones de desconexión virtual son el marco de todos estos reclamos que venimos haciendo. Por supuesto que también se sigue accionando a través de la justicia. ACMER ha hecho presentaciones por esta cuestión de la ley en 2 juzgados, uno para lo que tiene que ver con reclamo para los activos y en otro para los pasivos. Y bueno, últimamente lo que se había presentado en Concepción del Uruguay, una mamá presentó un amparo que fue rechazado por la justicia, porque ese amparo iba en contra de la desconexión virtual, culpando a los docentes de que no se brindaba, ¿no es cierto?, la tarea educativa. Nosotros necesitamos dejar bien en claro, y creo que la sociedad toda debe saber, que la educación es un derecho social que debe estar garantizado por el Estado. Sí. Se trata de una responsabilidad que constitucionalmente recae sobre el Estado y no sobre el sindicato. Así que bueno, ese amparo fue rechazado por la justicia, así que continuamos en este periodo de reclamo de desconexión virtual, ¿no es cierto?, parte de todo el colectivo docente. Ahora, Mónica, frente a esto, hoy justamente charlaba y realizaba un diagnóstico de lo que es la parte educativa frente a toda esta situación, y es justamente lo que hoy planteaba, y quiero sumarte lógicamente a ese debate, lo que es el tema de que todos los años estamos siempre instalados en la misma discusión, primero con lo que es el tema salarial y bueno, y después todas estas cuestiones ligadas al manejo hoy por hoy de la tecnología, que se ha hecho mucho más vertical desde el inicio de la pandemia, pero frente a esto es como que obviamente que estamos estancados en las mismas conversaciones y mismas discusiones. Esto se da también porque no hay nada claro, no hay un panorama claro por parte del Estado de querer tampoco resolver estas discusiones que ya creo yo, por el contexto y por la cantidad de años. Hace un tiempo cuando charlábamos con Marcelo Pagani, Marcelo incluso decía que ya hace muchos años se viene dando esto de forma repetitiva, independientemente sea el gobierno. Así es, sí, es real.
Lamentablemente, siempre el Estado define no invertir en educación, porque eso sería lo que debería hacer, invertir en educación, garantizar salarios dignos para los docentes, Sí, garantizar que las condiciones en las escuelas estén en condiciones edilicias, garantizar las condiciones sanitarias, todo lo que requiere la inversión en educación pública, porque así está determinado también en la ley de educación, en la ley de financiamiento educativo. claro. Pero lo que pasa es que lamentablemente el Estado no prioriza esta cuestión, que es la educación. Lamentablemente es así, por eso es constante nuestra lucha, es constante porque la verdad que siempre comenzamos en febrero exigiendo apertura de paritaria y muy pocas veces esperamos que inmediatamente el gobierno se siente a dialogar. Bueno, Sí. en este año, lamentablemente en marzo, fue interrumpida esa paritaria por la pandemia, por esta pandemia del COVID, y nos vimos perjudicados a nivel provincial, porque el gobierno provincial, el gobernador Bordet, cortó la negociación en ese momento, no se sentó más a dialogar con los docentes. Por eso nos encontramos en esta instancia. Lo que menos queremos perjudicar, obviamente, y no queremos que, como vos decís, por ahí, siendo muchos días desde conexión virtual, aparece el fantasma nomádica de la deserción de los alumnos, que no queremos que los niños, las niñas, los adolescentes, inclusive los adultos que están estudiando, abandonen la escuela, abandonen este derecho, ¿no es cierto?, que tienen a la educación por esta situación. Claro. Pero como decimos, es el Estado el que debería garantizar, poder, como en su momento hubo con el Conectar Igualdad, brindar los recursos tecnológicos para que no se produzca esta situación de injusticia con los sectores por ahí más vulnerables que no tienen acceso a internet o a la computadora o al celular con mucha memoria como para poder descargar y enviar las actividades. Entonces, lamentablemente, nos encontramos siempre en esa situación. Si bien a nivel nacional, en la última reunión de paritaria se acordó que el diálogo va a comenzar en noviembre, lamentablemente nosotros estamos varados aquí en la provincia de Entre Ríos porque el gobernador no está escuchando el reclamo de los docentes, lamentablemente. Claro. Justamente a eso iba mi pregunta, porque es cierto que miembros del ministro Trota, del Ministerio de Educación de la Nación, habían comenzado a mencionar de que la idea era empezar antes las tratativas del acuerdo salarial y de las paritarias. Ahora, habiendo visto uno el ejemplo de este año, que es la discusión de marzo, todavía en agosto no se ha cerrado, a veces no tiene que ver tanto con el tiempo, sino con la dinámica que se le da a la metodología y al trato salarial. Tenemos que también tener en cuenta el tema económico y la inflación que muchas veces afecta el salario de los docentes y no en 6 meses. Tal vez de un mes para otro tenemos un aumento abrupto de precios. Claro, totalmente, sí, eso es lo que hemos sufrido realmente, porque los alimentos han aumentado un montón, la canasta básica está alrededor de 45.000 pesos y nosotros realmente no llegamos a un salario de ese tipo, ni hablar, porque el que recién se inicia tiene un salario de alrededor de 25.000 pesos y con eso tiene que vivir, pagar el alquiler, tener un celular y la conexión a internet, Tal cual. la está abonando el docente. Sí. Entonces está poniendo todo de sí, y así todo, yo te digo, hemos salido a bancar la educación pública, porque la educación pública hoy está bancada prácticamente por los docentes, porque realmente si no tuvieran voluntad de hacerlo y de pagar el internet o de conectarse virtualmente o tratar de pedir o acceder a una computadora, no podrían estar brindando la educación. Totalmente. Sin embargo, lo están haciendo como pueden, por supuesto con sus recursos muy limitados, pero inclusive arriesgándose, salir a los barrios a repartir los cuadernillos, han puesto toda la voluntad en este periodo. Sí. Pero es justo y valedero el reclamo, porque la verdad que hoy el sueldo de los maestros no alcanza, sinceramente no alcanza. Es decir,
que un docente que recién inicia está prácticamente a el doble, o sea, tiene prácticamente que duplicar su salario para acercarse a lo que es la canasta básica, o más o menos, digo. Totalmente, sí, sí. Ujú. Sí, 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 hoy está cobrando alrededor de 25.000 pesos, 24.000 y pico es el salario inicial. Claro, Y bueno, y en su mayoría no llegan la mayoría de los docentes no llegan a los 45.000 pesos de la de la canasta. canasta básica. Claro, claro, Y claro. además, y aquel que se esforzó, estudió, rindió oposición, también que ascendió a un cargo directivo, hoy sufre el descuento del aporte, del aumento del aporte jubilatorio, que Ujú. realmente es injusto, porque la verdad que hace un enorme esfuerzo por brindar todo lo que tiene que ver con la asistencia a los comedores escolares, las viandas de todos los días. El Sí, directivo con comedor, en escuelas de comedor asiste a diario, no sí, dejó de asistir a la escuela, arriesgando su salud, ¿no es claro. cierto? Sí, Y, sí. y brindando todo lo que tiene que ver con el servicio de comedor. Así todo sufre un ajuste en el bolsillo por el aumento del descuento, del aumento del aporte jubilatorio, del porcentaje de aporte jubilatorio, que es lo que nosotros pedimos que se derogue en esos artículos, Sí, el 4 para los activos y el 6 para los pasivos, porque también afecta al bolsillo del trabajador. No claro, tenemos aumento y encima nos ajusta. La claro, verdad que la verdad que es muy injusto para los trabajadores y las trabajadoras de la educación. claro, claro. Y por ahí vemos que hay este, apoyo a otros sectores o algún bono o algún monto extra, pero no para los docentes. Sí, sí, Nunca sí, para sí. los docentes, que estamos siempre al frente, digamos, tratando de llevar adelante, como te decía, sosteniendo la escuela pública. Ujú. Mónica, la última para no quitarte mucho más tiempo, Sí, agradeciéndote los minutos y por supuesto para evaluar el escenario al cual le estabas detallando, es decir, desde el primer momento parece ser, y por lo que mencionás, de hecho uno ve las otras notas que has realizado en la emisora con otros programas y es más o menos la misma respuesta ante la pregunta de cómo está la situación, es decir, poco ha cambiado. Frente a esto, ¿cuál es la metodología que se va a seguir? Es decir, ¿ya se piensa en otra desconexión en el caso de no haber respuesta? Porque es decir, nos bueno, están quedando algunos meses todavía para finalizar el año. uh-huh. Bueno, mira, lo que te puedo decir es que nosotros el lunes 24 tenemos nuevamente un plenario Ujú. y seguramente allí se van a definir acciones, que seguramente vamos a seguir con acciones. No te puedo adelantar qué tipo de acciones porque la verdad que ese debate es un amplio debate, largo debate, Sí, sí, con sí. todos los secretarios y secretarias generales de toda la provincia y allí se definen las estrategias y las a seguir. Para nada vamos a abandonar esta lucha. Lo que sí que decimos que no podemos salir a la calle hoy a visualizar las protestas como lo hemos hecho siempre, porque más que nada estamos preservando la salud de las compañeras y los compañeros y no podemos arriesgarnos Sí, un a esta contagio. situación Ujú. de contagio. Claro. Lógicamente somos responsables y coherentes en esta situación, por eso la desconexión virtual y no podemos movilizar a los compañeros y a las compañeras a las calles como lo hemos hecho siempre en este periodo porque resguardamos la salud principalmente de los compañeros y compañeras. Pero estaremos viendo qué definiciones se toman en el plenario del día lunes, que Bien. seguramente vamos a estar informando después a los compañeros y compañeras cuáles son las acciones a seguir. Bien, bien, bien. Estaremos al tanto, Mónica, de lo que suceda de ese plenario para obviamente brindar la información para todos aquellos oyentes que están ligados a este tema, mucha gente relacionada a la parte de la educación. Te agradezco el tiempo, muchísimas Sí. gracias como siempre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un Un abrazo grande. abrazo enorme a todos los docentes. Adiós. Bueno, muy bien, charlábamos con Mónica Belsi de ACMER Seccional Colón. Bueno, Mónica justamente comentaba y brindaba un pantallazo general de lo que está sucediendo en la provincia de Entre Ríos, puntualmente con el tema docentes. Y es un poco ratificando lo que veníamos comentando hace algunas horas en nuestro programa, en el inicio, el tema educación. La discusión todavía estancada entre la política que en muchas ocasiones no las ha visto la política, no ha visto la educación como incluso un arma
no por poner el mote de arma por el tema educativo, sino por una herramienta, pongámoslo mejor, de orden y de progreso para un país. Está poco contemplado el tema de educación. Yo entiendo que existe muchas veces una incompatibilidad entre los números económicos con los salarios, pero es la realidad que debe aceptar la política en Argentina. La clase política debe tomar un rol determinante en esta situación, porque tras años y años de no enfocarse en estos temas, la política está como está y la educación está como está. Entonces, frente a esta situación y frente a estas cosas que están pasando y que pasan cotidianamente y que vinculan a los gobiernos y que vinculan a los sectores de la educación y que vinculan a las asociaciones gremiales, debemos tener en cuenta que hay todo un contexto de responsabilidades que hay que tomar. Es decir, tomar el toro por las astas, resolver definitivamente el problema y decir, bueno, a partir de la solución de este problema, estos son los nuevos términos y condiciones. No se puede estar trabajando todavía en términos y condiciones de un problema. Se debe trabajar con términos y condiciones de una solución. Y esa es la gran diferencia que hoy tenemos en Argentina. Estamos trabajando todavía sobre cómo darle dinámica a ese problema para poder resolverlo, cuando en definitiva a lo que se le tiene que dar dinámica verdadera, verídica, concreta y definitiva es a la solución. Y esa es la gran diferencia por la que hoy estamos estancados y discutiendo particularmente en algunos temas siempre lo mismo. Tras el paso del tiempo seguimos de esa misma forma. Agradecerle a Mónica por el tiempo y la comunicación. Estaba justamente de reunión virtual tras todo este tema. Por supuesto que es una tarea que inicia desde la política y que continúa y se extiende luego hacia el rol docente. A esto es lo que voy con términos y condiciones. Dar para recibir luego lo que uno también pide tras esos términos que uno pone. La política debe funcionar de esta forma con todas las aristas a nivel nacional: salud, economía, cultura, deportes, educación, tecnología, ciencia, con absolutamente todo. No es tan difícil, a la vez que no es tan fácil, comprendo siempre lo mismo, pero tampoco es tan difícil por lo menos tener un manejo equilibrado de estas situaciones y de estas cosas. Tomemos el toro por las astas, dejemos de otras discusiones que poco tienen que ver con esto, tomemos las discusiones en serio, resolvamos estas cuestiones, porque en el medio hay mucha gente, en el medio hay muchos docentes, hay muchísimos, pero muchísimos alumnos a lo largo y a lo ancho del país que están desconectados y que no saben para qué lado agarrar. Imagínense también los cientos y miles de padres a nivel Argentina que hoy tienen a sus hijos desconectados también por toda esta situación. Debemos definitivamente tomar el toro por las astas, debemos ponernos de acuerdo en múltiples cuestiones, pero ponernos de acuerdo al fin. Porque si uno por un lado dice una cosa, si otro por otro dice otra, evidentemente hay algo que no se está entendiendo. Entendámonos primero, trabajemos de una vez por todas y saquemos definitivamente algunas cosas de este país adelante, porque realmente estamos estancados. Esta pandemia muestra lo mejor y lo peor de cada país, de cada región, muestra lo mejor y lo peor. Y de este país hay en muchas cosas que estamos sumamente estancados históricamente, histórica y culturalmente. Debemos volver a impulsar la educación, porque la educación es el principio y el final del avance de cualquier país.